En Venezuela te puedes comprar una casa de 2 plantas con piscina en $20,000. En Venezuela también ya llevan un ratote que todo Sí, se fue como abajo, económicamente sí. muy, muy abajo. Claro, luego hay otros, ¿no? Que aquí desde la comunidad siempre dicen, no, no, es que todo no está tan mal ahí, pero ya luego, bueno, güey, has viajado a Venezuela, ¿no? Como, Sí, pero cuando viajan a Venezuela es como que van a la parte, como que, o pueden que ya hayan tenido ingresos allá o ajá, tienen sus negocios, y es como que ellos son los que dicen que el país está bien. No, porque está bien, porque yo tengo mi casa, ajá, tengo mi carro, y ahorita los carros sí están accesibles en Venezuela. O ok, sea, tú te puedes comprar un carro con $3,000. ok. Imagínate dónde te compras un carro con $3,000. No, En pues Perú no. salía súper caro. Las casas en Perú, las Ya, casas aquí en México también me han dicho que son súper caras. En ajá, Venezuela te puedes comprar una casa de 2 plantas con piscina en $20,000, veinticinco ok, mil dólares. Y eso ya. viene siendo, o sea, para las personas que están en otros países dicen, no, eso está súper barato. Claro. Pero, al final, por ejemplo, yo como, no sé, como persona que en algún momento tal vez piensa, no, no, quiero crear mi patrimonio para mis hijos, Invertir, nietos, claro. para que tengan, no sé qué. También sinceramente me lo pensaría dos veces si lo haría hoy en día en Venezuela, porque quién sabe si mañana como dicen aquí, se les bota la canica y ya le dicen, no, pues ¿sabes qué? Está bonito tu depa, pero ahora es otra vez lo Sí, nuestro, pues no sé. así hicieron un tiempo atrás, como que las fincas o personas que tenían Ajá. más de una casa se las Sí, quitaban y se las agarraba el gobierno o se sí. las daban a personas que de verdad lo necesitaran. Ok. Entonces, claro, ahorita no sé cómo será. O sea, no sé si Sí. estará. Ahorita ya no están haciendo eso. Eso fue en el tiempo de Fue de Chávez. Chávez. De Chávez. Tengo un amigo venezolano, es comediante, para mí es un crack, es muy creativo. José Rafael Guzmán se llama, no sé si lo ubiques, es un comediante. Me suena. Es una Un pistola, mate de ¿verdad? risa. Sí, es Sí. que ese güey es tan loco en su mente y es como artista, comediante, un poco de todo. Ujú, Hizo un como documental cómico en Spotify. Se ujú, llama... ay, ¿cómo se llama? Pero es sobre los dictadores y cómo mm, pasa cuando llegan al poder. claro. ¿No? Y justamente ahí en ese documental ves cuando Chávez, por primera vez, ¿no? Oh, sí, pasa como por un barrio, algo así. Como Ah, que sí, ya sé cuál esto, es. expropienlo, ¿no? Expropiados. Así, sí, Sí, sí me expropiado. acuerdo. Era Así como como si que, fueran. patrón, ¿y qué vamos a hacer con esta finca? Dice así. Ajá. ¿Y de quiénes son esas fincas? Ajá. Ah, esas son de la familia Mesa. Agárrenselas todas. Dice. Ah, porque también tengo eso. Hago voces animadas. No, claro, no, esa no es la voz que hago, pero sí, Sí. sí me gusta. Sí sé cuál es. Es Es que que... eso se me quedó muy grabado. Y hay unos No. que terminan y que descalzos y le dicen, ¿dónde están tus zapatos? Esos, ¿Así? esos se me acabaron cuando íbamos por el país, por la ciudad tal. O sea, como que de Ya. tantos que iban caminando, Ajá. él iba montado en su caballo y los otros iban a pie. Y era como que se les desgastaban los zapatos, pues, o Claro. las alpargatas, como le llaman allá. Ajá. Que es el zapato típico de Venezuela, las alpargatas. O sea, donde yo soy Ajá. llanera. Ujú, las alpargatas. No Y se sé. fueron y preguntó, ¿dónde están? ¿Y de quiénes son aquellas tierras? Ah, esas son ustedes. Agárrense aquellas otras. Sí, súper random. Sí, sé cuál es. Creo que sí sé cuál es. Pero tío, qué chido que también puedas reír de eso, ¿no? Porque me imagino a Sí, muchos uno venezolanos, ríe. todos mis compas venezolanos acá son súper llevados, la mayoría conozco por la comedia, ¿no? Hay siempre dicen, o sea, Sí, uno dice, oye, ¿por qué terminaste en México? Dice, no, es que porque el muro está bien pinche alto. Dice. No, sí, pero sí. como también me imagino, habrá muchos venezolanos que también no les causa tanta risa, ¿no? Sí, Porque hay es unos que, claro, una los que pasaron desgracia. por eso sí como que dicen no da gracia. Ujú, Pero, o sea, por ejemplo, en mi familia, gracias a Dios, bueno, cada quien tiene su casa y todo. claro, Pero imagínate que pasara algo así, y sí es verdad que mi mamá, por ejemplo, es del gobierno. ya. Imagínate, ella trabaja para el gobierno. Pero ella trabaja en la parte de Misión Rivas, se llama, o Oh, Misión Robinson. ok. Y eso es del gobierno, o sea, ella como que enseña a personas a escribir Ok, y desde cero, porque hay personas allá adultas que no han tenido nunca educación en su vida. ok. Entonces como que ella es maestra y les Ujú. enseñaba eso y ahorita ya está por la parte administrativa, pero yo le digo, mamá, ¿por qué sigues ahí? O sea, si yo siempre te he mandado desde que estoy en Perú, o sea, yo me he hecho cargo de ella. Y ella dice, no, porque yo tengo que hacer algo y además ese sueldito, aunque sea, me sirve para algo. Mi Mm, mamá creo que gana $90 mensuales.
$90 mensuales. Y No. eso es absolutamente nada. Y hay otras personas que semanal ganan $20. Ya. Semanal. O sea, se matan toda la semana trabajando en tiendas o en supermercados Ajá. y ganan $20, $30 lo máximo. Semanal. Imagínate qué hace una persona con eso si un pantalón te sale allá $25, $20. Sí. Entonces, la economía ya está Apagadísima. apagadísima. Y en otros ámbitos es como que la gente que tiene plata se preocupa es por sus zapatos Nike, Louis Claro. Vuitton, no sé qué. Entonces como que, ok. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Entonces todavía sigue permaneciendo gente con, digamos, plata Sí, allá que no sean ahora parte del régimen, que digamos. sí, claro, muchos estuvieron trabajando con el gobierno y es como que ya se zafan de eso y se quedan Ajá, con como, su sí. plata, claro. Pero sí hay otros que tienen sus emprendimientos que son netamente de ellos, pero el gobierno como del lugar les intenta como que sacar una vacuna, como dicen, como cobrarles algo Ujú. por tener su negocio, o qué sé yo, así sean propios. Ok. Pero sí, siempre ha existido personas allá que tienen, que no tienen, clase media, alta Claro. y baja. Sí. No. Por ejemplo, con lo que te digo de que yo prefería comprarle la nevera a mi mamá que viajar, yo dije, no, mejor viajo y así con todo lo que trabaje le compro las cosas que le hagan falta. Ujú. Imagínate, la plata es así, o sea, como que ya le compro la nevera y luego ¿qué? Me quedo sin plata y me quedo sin capital. O sea, como que es mejor lo invierto en este viaje, que sé que fue bastante rudo, pero sé que va a tener frutos. O sea, Órale. Y perdón, es una pregunta tal vez muy random para ti, pero a mí sí me interesa. ¿A cuánto sale una nevera ahí si ganan $80 al mes? Una nevera aquí en México, buah, si la compro barato me salen 5.000. 5,000, pero las chidas, o sea, 2,000 las chiquitas, ¿no? No, bueno, allá ahorita mi mamá me dijo que se pueden conseguir en Caracas hasta en $180, o sea, Ok, casi que nada. ya. Y era, Pero sí y tienes que ahorrar casi 3 meses por claro, eso. 3 meses por eso. Y imagínate, si ahorras por eso, no compras comida para la casa. Pues sí, Entonces, como que o es la nevera o es la comida, o sea, es ya. todo complicado. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? Dios. ¿Hay algo de esperanza? Si con Maduro en el gobierno, en el poder, creo que en vez de ir para adelante, va a ir para atrás. Ya. Y yo creo que veo mucha más pobreza venir. Mm, O sea, por los que ya están en clase baja, siento que les va a costar mucho más las cosas. Llegar a comprar un auto, una nevera o cosas mm, que les haga falta va a ser más difícil para ellos, mm. porque ahora va a ser mucho más difícil, o sea, con todo lo que se viene. Siento que, bueno, Maduro, su cabeza está súper loca. No sé si viste hace poco que puso que Es que el güey también, o sea, están permitidas las rumbas, o sea, las es un meme, güey. fiestas. El güey es un meme en sí también, ¿no? O sea, ha Sí, entendido, por eso era un dictador, lo que quieras llamarle, pero entiende bastante bien cómo usar como los pedacitos que le sacan o su equipo que tenga, como que luego, no sé, se vuelve viral, ¿no? es que él quiere poner a la gente como tonta con todo Ujú. lo que hace. O sea, por ejemplo, como que rumbas, que está permitido las rumbas. Ajá. Ahora que están permitidas las motopiruetas. Muchas personas en motopiruetas. ¿Qué es eso? Motopirueta es como que estas motos tipo Tuki, o sea, como tipo piraña, Ah, ya, estas ya. motos que las Ajá. paran así en caballito. Ajá. Entonces, él ha declarado que eso está permitido. Y en esas motopiruetas han muerto muchas personas. Ajá. Entonces, como que él lo que quiere es tener Pues como un poco distraída, a ¿no? la gente tonta o a la Sí. gente que no tiene, no sé, cerebro de su parte. Ujú. Por esas personas que no tienen cerebro, por ejemplo, él, antes de agarrar el mandato hace poco, regaló un montón de fusiles a Mm, las personas. Y es como que, o sea, ¿cómo le vas a regalar a personas normales fusiles que no saben ni manejarlo ni nada? Pero mm, era que ellos se los estaba entregando, regalando por si algo se venía. ¿Quién da armas al pueblo cuando hay hospitales que necesitan claro, medicinas? Cuando hay hospitales que necesitan luz, camillas, claro. cosas, o sea, es una locura. Por ejemplo, antes de yo venirme, tenía un tío que estaba enfermo de leucemia Ajá, y yo lo fui a visitar y la señora para ponerle la inyección me decía, ¿puedes prender tu linterna? O sea, no había luz claro. y no había nada que dividiera, o sea, como que las camillas y ponían era cortinas así, Sí. cortinas no, de sábanas. Ajá, O sea, sábanas amarradas con otras eran las cortinas. O sea, y yo digo, ¿qué? En un hospital público claro. que debería estar mejor que uno privado porque el país, o sea, el país tiene dinero. O sea, Mm, y Maduro, ¿qué está haciendo con la plata? O
sea, esas cosas que son importantes, niños que les falta educación, útiles. O sea, cuando estaba, por ejemplo, Chávez, él daba cosas para los niños, Ajá. útiles escolares, daba uniformes, daba tablet, o sea, todo lo que fuera para la educación y para la medicina también. Ujú. Ahora con Maduro es como que puede que envíe cosas y las personas se lo agarran y lo revenden, lo bachaquean, como dicen, Mm, y lo terminan vendiendo a un precio más alto. La gente mm, tiene que comprar hasta inyectadoras en el propio hospital porque no te la claro. dan. O sea, está de locos. Buah, qué locura. Una vez tuve aquí un amigo que me comentaba de para comprar gasolina en su pueblo, en Venezuela. Ah, Eran unas como colas colas gigantes. y claro, Y también por lo que él decía números. también como se cobra, ¿no? O sea, como no sé, como según su cuento, como era de que, ok, él es ahora el chido aquí para repartir la gasolina, pero se cobraba su parte, Sí, ¿no? o sea, y es que cobran por el puesto. Por ejemplo, si mi papá va y está haciendo la cola y se para un carro atrás, es como que tengo apartado este puesto y llega y se mete otro carro y es como que venden el puesto a 5 Ya. dólares. O si tú no estás ahí, como que mira, chamo, apártame un puesto, 5 dólares cuesta para comprar la gasolina. O sea, es súper loco. Mm, Es locazo lo de la gasolina. Y ahorita está, bueno, cuando la venden porque está por huella, la gasolina ahorita es por huella, como que semanal o mensualmente le llega como que por huella a cada persona, le llegan como 100 litros de gasolina, creo, o buah, 80. Y entonces como que eso lo pagan como ponte tú 20 bolívares o 30 bolívares, que eso es nada. Creo que son 120 bolívares que cuestan esas 80 litros de gasolina. Y 120 bolívares ahorita son como 2 dólares, ajá. 2 3 dólares. Entonces, si no hay gasolina o el día que te toca, tienes que ir a comprar la subsidiada, que es 1.5 Ujú. el litro Buah, de gasolina. Entonces, imagínate las personas que pues sí. ruedan y ruedan. Mi papá, por ejemplo, cuando le toca echar gasolina, porque mi papá tiene siembras y ahorita está, bueno, mi papá le costó, ahorita tiene sembrado maracuyá o parchita Ajá. y él le costó muchísimo esa siembra, o sea, como que levantarlo, eso es sembrar, sembrar las plantitas, los palos, o sea, todo lleva un proceso gigante. Y ahorita la parchita está en 8 dólares el saco. Entonces es súper poco para todo el esfuerzo que tuvo de comprar abono, todas las cosas que estuvo así como que con las garras, porque ahora esté súper económico, es como que, ¿sabes? O sea, voy a lo que te digo, o sea, como que intenta, pero igual Claro. está súper bajo. Entonces las personas que lo compran lo terminan revendiendo y le ganan más Mm, más que la propia persona que lo ha sembrado. Entonces eso es lo que pasa en el llano. Las personas siembran ají, pimentón, tomate, les cuesta sembrarlo para venderlo y mm, cuando se lo compran súper barato y luego lo revenden más y caro. ahí más caro y Ah, entonces como que pierden muchísimo. es famosísimo, ¿cómo le dicen aquí? Coyotaje o algo así, creo, ¿no? Como, Coyote, una vez lo escuché como de, lo dijo es que atendí una conferencia en donde pues se hablaba del futuro en general ujú, económico de ujú, México, ¿no? Y había un tipo sumamente exitoso, emprendedor mexicano, pero estaba hablando un poco un poco desventaja estratégica que México tiene con Estados Unidos, ujú. ¿no? Que justamente es lo que tú describes, o sea, no más por cruzar algo la frontera ya, ¡buf! ¿No? Aumenta como 5 o 6 veces el valor, Sí, de hecho que mis amigos me dependiendo si es dicen legal o ilegal, y si es ilegal todavía más, ¿no? Y eso lo llamaba coyotaje. coyote, Ujú. sí. Imagínate, si yo ahorita me dicen, ¿por qué no pagas un coyote y te vas a Estados Unidos? Ajá. Cobran como 5.000 dólares. Y con riesgo a que te deporten. Y Pues muchas sí. personas han pasado por donde pasan, trafican droga, que es Ajá. no sé, un puente, no sé qué cosa, o un túnel, algo así. Y ya pues por ahí pasan a las personas. Entonces a esas personas que pasan por ahí, si los agarran, los deportan a tu país o los devuelven a Sí, México y pierdes los 5.000 dólares. sí. Entonces como que es una inversión que uno no sabe si es confiable o no. Pero sí, todo en Venezuela es así. Bachaqueo, bachaqueo es de que compras y revendes. Ajá. Y eso de cobrar las vacunas, porque allá también hay como que Vacuna es mordida. ¿O cómo? vacuna Ajá. mordida, ¿cómo así? Mordida, soborno. Ajá, Sí, es lo sí, mismo. sí, sí, Vacuna, ok. sí, allá le dicen vacuna. O sea, por ejemplo, si tú tienes un negocio o si tú tienes finca con ganados, Ajá. supuestamente ellos te cuidan tu ganado Ok. para que no te lo roben Ah, sí, y es como tienes, ujú, y tienes que pagarles pues cierta extorsión al final. cantidad, Sí, extorsión, exacto. sí. Y mi sueño así más grande que tengo, bueno, uno de los tantos, es que mis papás vayan a una sala de cine y que yo sea una de las actrices. Ay, muy bien. Sí lo Sí, vas a lograr. sí, de hecho que cuando te fijas metas, lo logras, pero
Sí, esas son una de mis tantas metas que tengo, pero siempre seguir luchando, porque de hecho que cuando estaba niña yo quería salir en la televisión en Venezuela y yo le decía, mamá, yo quiero estar allí y mi mamá me decía, no, hija, solamente con gente con plata está allí. Y yo como que, ¿cómo con gente? Eso me quedó en la cabeza, ¿sabes? Como que solamente personas con dinero llegan a la Ujú, televisión. Entonces salí del liceo, o sea, colegio, ¿cómo le ujú. llaman acá? Secundaria. Sí, secu, sí, secundaria, sí. Secundaria. Salí de la secundaria y me quise meter a una escuela de modelaje en Maracay. Y de allí me mandaron a Portadas, que es el canal número uno de Venezuela, o sea, Venevisión. Y allí estuve modelando. O sea, y cuando fue el primer día, fue como mi mamá súper emocionada así. Yo le dije, ¿viste que te dije que lo iba a hacer? O sea, como que sí pude. O sea, como que cada meta que me fijo lo logro. Y eso es súper genial, pues. Hay mucha gente que se rinde en el camino. Imagínate con todo lo que pasé de la selva, el tren, la Ajá. mafia, todo. O sea, casi que muchas personas decían, no, marica, yo no puedo más, yo me devuelvo. O sea, yo Ajá. me voy a Venezuela o me voy a Perú otra vez o no sé qué. Yo le decía, no, pues, si Dios me quiere acá es por algo. Mm. Y voy con esa visión de que todo se me dé, apenas tengo un mes acá y todo va bien. Mira, ya te conocí a ti, estoy acá. Y es como que una cosa lleva a la otra. Gracias a Dios me ha puesto personas lindas en el camino y, y que han sido muy buenas conmigo y me han llevado a todo el proceso que he estado hasta ahora acá en México.